para después subir. Le doy la bienvenida entonces a todos. Gracias por conectarse, gracias por estar aquí nuevamente. Creemos que esta clase va a ser nuevamente de bendición para nuestras vidas, ¿ya? Así que les voy a invitar a que podamos cerrar nuestros ojos y vamos a orar, ¿ya? Padre amado, gracias por esta tarde, Señor, que tú nos permites conectarnos, Señor. Gracias porque tú has venido, Señor, enseñándonos, abriendo nuestras mentes, Padre, dándonos nuevas herramientas, Señor, para acercarnos más a ti, pero también, Señor, para poder eh, acercar, Padre, a nuestras familias, a ti y a nuestras futuras generaciones, Señor. Hoy creemos, Padre, que tu Espíritu Santo está con nosotros, ayudándonos, guiándonos, y te pedimos, Señor, que en esta clase tú también estés obrando, Padre, en nuestros corazones, que nos ayudes a atesorar, Señor, cada enseñanza, Padre, y no solamente eso, sino que también poderlas llevar a cabo, Señor, en nuestras vidas, al día a día, Señor, en nuestras familias. Gracias, Padre, comenzamos esta clase en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy día vamos a hablar entonces acerca de las reglas y las consecuencias, ¿ya? Voy a conectar el video entonces, como es cada clase, para que podamos verlo y después vamos a compartir aquello que más nos impacte o aquello que más nos haga ruido, ¿verdad? Aquello que nos llame más la atención en este video. Entonces voy a ver el sonido, sí. Y vamos. Para que una familia sea saludable, tiene que haber reglas claras. ¿Por qué es importante poner reglas? Porque nuestro ejemplo de Padre perfecto es Dios Padre. Dios, antes de crear a Eva y por ende antes de las familias, le da a Adán una regla en Génesis 2, 16 a 17. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Luego a los israelitas, aún en el desierto, antes de introducirlos a la tierra prometida, Dios les dio la ley. Esa ley es una serie de reglas y consecuencias de diferentes tipos de acuerdo a la gravedad del asunto. Antes de cometer los errores, Dios estableció los límites, y nosotros como padres, antes de que el niño comete un error, tienen que conocer las reglas. No puedes aplicar una acción disciplinaria a un hijo que rompió una regla sin saberlo. Tus hijos tienen que saber qué reglas hay y cuáles son las medidas disciplinarias que se van a tomar antes que rompan una regla, para que contemplen las circunstancias. Es bueno que pongas pocas reglas, pero las reglas que pongas que sean escritas en piedra. La forma más rápida de exasperar y frustrar a un niño es poniendo demasiadas reglas innecesarias. Colosenses 3:21 dice: padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Un niño exasperado es un niño que va a buscar portarse mal solo por mandarte el mensaje de su descontento. Eso queremos obviar. Otra manera de exasperarlos es siendo inconsistente. Por ejemplo, un día aplicas la disciplina por romper una regla, pero otro día no. Todo depende de tu ánimo. Entonces el niño aprende la lección equivocada.
En vez de aprender que su acción fue la incorrecta y deberían corregirla, va a aprender que sus acciones no son importantes. Todo depende del ánimo de papá o de mamá. Mi papá siempre dice, hay que ser disciplinados para disciplinar. Entonces, si no estás dispuesto a usar la energía en corregir siempre una acción específica no deseada, no lo pongas como regla. Por eso, repito, es mejor que pongas pocas reglas, pero hacer que las que se ponen se cumplan siempre. Ahora, ¿qué acciones disciplinarias se pueden tomar como medidas de corrección? Deberías tener varias consecuencias diferentes dependiendo de la edad del niño y del tamaño de la infracción. Ahora que mis hijos son entre medianos y grandes, la consecuencia más común que reciben por romper una regla es que les quito sus teléfonos o videojuegos. Cuando mis hijos eran más pequeños, una consecuencia más común era usar la vara. Porque a los 2, 3 y 4 años no entienden una charla sobre la importancia de mantenerse lejos de la piscina o de la calle, sí entienden la consecuencia inmediata física. Ahora yo sé que algunos no piensan nunca usar ningún tipo de disciplina física, ya sea porque recibiste una disciplina física exagerada en tu propia niñez o porque tienes una inclinación hacia las filosofías de la psicología moderna. Pero antes de que sigas ciegamente la última moda en psicología, quiero que sepas algo. La psicología de hoy en día basa su idea antidisciplina física no en la ciencia, sino en la filosofía humanista. El humanismo enseña que el ser humano es como un Dios que nace perfecto y si hace algo malo fue aprendido o adquirido en su entorno. Recuerdo un día haber conversado con la psicóloga del colegio donde antes asistían mis hijos sobre este punto. Ella, dicho sea de paso, era soltera sin hijos. Decía que no había necesidad de aplicar la disciplina física porque los niños nacen perfectos y si se portan mal es porque ven algo malo en su entorno. Pero mi hijo mayor, antes de entrar en el colegio, nunca vio a nadie morder a nadie. Sin embargo, me mordió. Nunca escuchó a nadie gritar a otra persona. Sin embargo, nos gritaba. Nunca vio a nadie hacer un berrinche, porque no había primos todavía. Sin embargo, hizo un berrinche. Cualquiera que ha tenido hijos sabe que la premisa de nacer perfectos es totalmente falsa. La Biblia es totalmente contraria a la filosofía humanista. La Biblia nos explica que después de la caída de Adán y Eva, todos nacimos en una naturaleza pecaminosa. Romanos 7:19 dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Entonces, necesitamos de un Salvador, Jesús. Una vez más, Dios Padre es nuestro ejemplo. Hebreos 12:6 dice, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Nuestros hijos requieren corrección y disciplina para poder crecer y madurar y convertirse en las personas que Dios los creó para ser. Aunque deberíamos tener una variedad de consecuencias, una de las consecuencias debería ser el uso de la vara. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 13:24 dice, quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos, los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Tenemos que entender que el mundo siempre va a ser contrario a los valores que encontramos en la palabra de Dios. Aunque es una decisión muy personal, yo sigo creyendo en la Biblia y sigo construyendo mi casa, no en modas de filosofías modernas, sino en la eterna palabra de Dios. Porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Ojo, la disciplina física tampoco es una regla todo, pero sí es una consecuencia que debería existir entre las opciones que tienes para que los chicos mismos aprendan a autorregularse. La meta de la disciplina en cualquier forma es la autorregulación. Es enseñar al hijo dominio propio. Sabes, hubiera sido muy fácil saltar este punto de la disciplina física, que es posiblemente polémico. Sería más fácil pretender que mi familia somos naturalmente unos angelitos, que nunca necesiten de ningún tipo de disciplina fuerte, pero eso sería deshonesto.
La verdad es que muchos se asombran de lo bien que se portan mis hijos. Pero no es porque nacimos unos dioses, sino porque mi esposo y yo hemos sido constantes y persistentes en siempre hacer que las reglas se cumplan o las consecuencias se aplican, aun cuando estemos cansados, tristes o felices. Y ahora estamos cosechando el fruto. Hebreos 12:11 dice: ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Si deseas hijos obedientes, no es por suerte, es fruto de la disciplina consistente y hecha por amor. Los animo, padres, decidan poner y hacer cumplir las reglas de la casa para que sus hijos entiendan después normas de la clase y más adelante respeten las leyes de su nación. Hay épocas en que la disciplina es laboriosa o hasta dolorosa para uno, pero un buen día vas a despertar a una casa con jóvenes respetuosos, colaboradores en casa que se llevan bien, encaminados a su propósito divino, y todo va a haber valido la pena. Ya. Em, ¿qué fue lo que les hizo más ruido? ¿Qué fue lo que les llegó más del video? Lo que les llamó más la atención. Si alguien quiere dar alguna opinión acerca de esto, si está de acuerdo con la autora. También. Ahora estoy más en paz aquí porque estoy tratando de ordenar a mis dos nietos. Estoy tratando de poner en práctica inmediatamente. Sí, me llama la atención justamente sobre lo que explicaba la hermana ahí, de que los niños más pequeños no entienden una charla, una cátedra sobre los peligros de, por ejemplo, de acercarse a una piscina, hasta que no les pasa, porque es mejor hacerle pocas reglas para que las puedan cumplir que un almanaque de reglas que difícilmente la entiende. Por ejemplo, el domingo nomás la predicación, ¿verdad? Era sobre, yo les decía a las hermanas que hay tantas leyes y Dios nos dejó solamente 10 y de las 10 no sabemos cuántas cumplimos. Entonces, un ejemplo también como para los niños esto. Así que no voy a seguir hablando porque ya están peleando. Pero eso es lo que rescato. Y que hacerle respetar las reglas. Mire, la tía Claudia lo está escuchando también. Y la Mimi, esa es mi hermana. Amén, pastora. Así es, ¿cierto? Pocas reglas, pero precisas, ¿verdad? Eso es lo que nos hablaba la autora. Voy a compartir aquí la diapositiva. Entonces, vamos a hablar un poco del resumen de lo que la autora nos hablaba, ¿ya? Acerca de las reglas y las consecuencias. Entonces, el objetivo de esta clase, primero es el cambio en el pensamiento, nuestro pensamiento. Analizar qué tipo de corrección se pone en marcha en el hogar, ¿ya? Y si las reglas en nuestras casas son claras o no. Ahora, yo sé que algunos tienen hijos pequeños, otros ya tienen hijos grandes, otros hay nietos también, pero entre las diferentes edades, las reglas en el hogar son independiente de la edad que tenga el hijo. Un hijo que vive en la casa de los padres siempre se tiene que respetar las reglas que ponen los padres, ¿verdad? Porque ellos son los dueños de casa. Entonces, primero cambiar el pensamiento en qué tipo de corrección estoy aplicando en mi hogar y si mis reglas o las reglas que hemos puesto en mi hogar son claras para los demás. También cambios en las emociones.
O sea, analizar qué tipo de emociones expongo al momento de corregir a mis hijos. ¿Qué es lo que siento? ¿Cuál es el sentimiento que se da como prioridad en ese momento? ¿Qué es lo primero que siento al momento de exponer el castigo? ¿Ya? Y por supuesto también cambios en la conducta, que es lo que tratamos de ver también en cada clase, que no solamente sea el pensamiento, las emociones, sino que cada clase se aplique posteriormente en nuestros hogares. Y en eso, en la conducta, necesitamos entonces en esta clase analizar si son necesarios los cambios en mis actitudes, en nuestras actitudes y actividades correctoras para ponerlas en marcha, ¿ya? O sea, como analizar qué es lo que estoy aplicando, si lo estoy aplicando bien o si a lo mejor necesito hacer algunos cambios dentro de mi corrección en lo que respecta como a la familia y a los niños, a los hijos en realidad. ¿Ya? Eso es lo primero. Ahora, la autora nos daba el ejemplo de Adán, ¿cierto? Que fue cuando Dios le dio la primera norma, la primera regla, ¿cierto? No vas a comer del fruto. Cuando Adán, ¿cierto? Viene Eva y todos conocemos la historia, ¿cierto? De que Eva es tentada por la serpiente a comer este fruto del bien y el mal, comen, le da de comer a Adán, y enseguida, ¿cierto? Ellos tienen conocimiento de que están desnudos, sienten vergüenza. Inmediatamente ellos se esconden cuando escuchan a Dios caminar por el huerto. Pero aquí, esto yo también lo uní con, no sé, no sé si ahora la hermana Bernadita parece que estuvo en las clases del taller de mentiras y verdades, que ahí también tomamos con más profundidad este tema. Y lo primero que hace Dios es preguntarle al hombre. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Entonces lo primero que hace aquí Dios no va al tiro como al choque, ¿cierto? Con el castigo, con el grito, oye, pero ¿por qué hiciste esto? Yo te dije que no lo hicieras. No. Dios primero aplica el consuelo. Dios primero le pregunta, se preocupa por lo que sintió Adán, se preocupa por lo que le está pasando en realmente a Adán. Le dice, ¿dónde estás? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, cómo lo hiciste o por qué lo hiciste? ¿Por qué hiciste? O sea, pero con amor, con consuelo, como consolando a la vez a su hijo Adán, porque sabía que tenía miedo y estaba escondido. Pero no lo dejó ahí, sino que inmediatamente de eso lo confrontó. O sea, le dijo, cierto, que le dijo todas las consecuencias, que desde ahora el hombre iba a trabajar, cierto, se iba a ganar el pan con el sudor de su frente, la mujer dar a luz con dolor y la serpiente, cierto, se iba a tener que arrastrar. Entonces, detrás de la desobediencia de Adán y Eva, hubo un consuelo de Dios, pero también estuvo la confrontación del pecado con las consecuencias. Esa es como la metodología de Dios en muchas áreas de nuestra vida. Cuando nosotros mismos, por ejemplo, cometemos algún error, siempre hay una consecuencia, pero dentro de esa consecuencia también muchas veces podemos ver la mano de Dios teniendo misericordia con nosotros. Es lo mismo que debería aplicar un padre o una madre a su hijo. A pesar del error que cometió, o por supuesto que va a haber una consecuencia confrontando el error, confrontando el pecado, pero a la vez tiene que estar también el consuelo, la misericordia, ¿ya? Porque cuando no está eso, ahí es cuando nos vamos al extremo y nos exasperamos, perdemos el control. Entonces, como decía la autora, es bueno que pongas pocas reglas,
pero que las reglas que pongas sean escritas en piedra. Y aquí ella hablaba, ¿cierto?, de, de que muchas veces no somos constantes, no somos persistentes. Un día aceptamos la norma, otro día no. Otro día ponemos el castigo, otro día no. ¿Ya? Pero por eso, por lo mismo, cuando tenemos muchas reglas en nuestra casa, muchas, no, que hiciste esto, te pasa esto, hiciste esto otro, te pasa esto, hiciste esto otro. Cuando no tenemos algún tipo de flexibilidad también, vamos a perder el control y no vamos a ser capaces de abarcar tanto. Entonces es mejor que esas reglas sean pocas, pero sean precisas y que realmente se respeten, que realmente nosotros las hagamos respetar en nuestros hogares. Debemos ser consistentes al poner las reglas. La disciplina no puede depender de nuestros estados de ánimo. ¿Ya? No sé si a usted le pasaba a lo mejor cuando era pequeño, pero a mí me pasaba mucho que mucho de lo que yo hacía, mis castigos o mis consecuencias dependían mucho del humor de mi papá en ese tiempo. Entonces yo veía si mi papá estaba de buen humor, le contaba todo, le pedía permiso, todo. Pero si estaba de mal humor, yo mejor no decía nada, me guardaba todo. Y trataba de portarme, pero súper bien. Pero esa misma inconsistencia de nuestro ánimo muchas veces es la que exaspera a los niños, que comentaba la autora. Es la que hace que los niños se frustren porque, o los adolescentes o los jóvenes se frustran porque no saben qué es si cometen esto, no saben si la consecuencia va a ser buena, va a ser mala, no tienen una seguridad en eso. Por ejemplo, mi hermano también decía cuando estaba con mi mamá, decía, uy, mi mamá se enoja si salgo, pero también se enoja si no salgo, porque estaba en el computador. Entonces decía, no sé qué hacer, no sé si salir, no sé si quedarme en la casa, porque por cualquier cosa, o sea, de las dos formas se va a enojar igual. Entonces ahí también vemos otro ejemplo de que a lo mejor no habían esas reglas tan claras en el hogar. Y los adolescentes, los jóvenes también se frustran en ese sentido, porque no saben qué decisiones tomar con respecto a eso. ¿Y qué nos dice la Biblia sobre el ejemplo, cierto? O sea, sobre la disciplina, el ejemplo de la disciplina. En Proverbios 18:19 dice, disciplina a tus hijos mientras haya esperanza, de lo contrario arruinará sus vidas. ¿Qué les habla esto? Si ustedes leen este proverbio, ¿qué, qué se les viene a sus mentes? ¿Cómo podría arruinar sus vidas esto? No sé si alguien. Yo creo que se refiere a que muchas veces no le ponemos reglas o no disciplinamos al niño, lo dejamos ser cuando es chico y ya cuando ya pasa la adolescencia o ya es más grande, ya no va a haber en él, o sea, ya no, él no va a tomar en cuenta lo que nosotros le decimos y no se lo decimos desde pequeño, porque ya ellos ya van a estar con sus decisiones, su forma de ser, porque nunca se les corrigió. Exactamente, ¿cierto? Eh, es fuerte igual porque es como que deja la responsabilidad, es como que implica una responsabilidad para los padres. O sea, si no disciplinas a tus hijos, puedes arruinar sus vidas. Si nosotros como hijos de Dios, si Dios no nos disciplina a nosotros, si nosotros no vivimos consecuencias y no entendemos que hemos sido pecadores, que hemos cometido errores, nuestra,
nuestras vidas también serían arruinadas en el hecho de que viviríamos siendo pecadores. O sea, viviríamos en el pecado y perderíamos, ¿cierto? La salvación. A lo mejor nunca la adquiriríamos, la salvación, ¿cierto? Eh, entonces, mientras podamos, hay que aplicar disciplina, de diferentes formas, por supuesto. Si no, tenemos podemos ver la consecuencia en la vida de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, ¿ya? En Proverbios 23, 12, 13 dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. En la versión Palabras para Todos dice, no dejes de disciplinar a tus hijos, la vara de castigo no los matará. O sea, habla de la disciplina física, ¿ya? La disciplina física no los va a matar, pero sí, ¿cierto? Les va a ayudar a entender que existen consecuencias y existen algunos actos o cosas que nosotros no podemos hacer. Entonces, otra cosa que nos decía la autora era que para esto hay que ser constantes y perseverantes. O sea, no puede depender de nuestro humor, independiente si estamos cansados, si estamos de buen humor, si estamos de mal humor, independiente de todo eso, se deben respetar las normas, se deben respetar las reglas. Un ejemplo en los niños pequeños es decir, por ejemplo, una mala palabra. Los niños pequeños escuchan mucho, hoy en día están expuestos a muchos videos, en el colegio también escuchan a los profesores, o a lo mejor cuando en la familia o en el hogar no hay personas, no todos son cristianos, escuchan muchas malas palabras, muchas obscenidades, groserías. Y a veces los niños repiten estas groserías. Y hay algunos de nosotros que nos reímos, primero. Es que es como chistoso que un niño repita tal palabra. Entonces, ese niño después va a volver a repetir la palabra porque piensa que hace reír a los demás, ¿cierto? Que es gracioso en realidad. Y después de un día para otro vuelve a repetir la palabra y lo castigamos. Y lo retamos. Es que no puedes decir eso, te voy a lavar la boca con jabón si lo vuelves a decir, podemos dar una palmada en la boca, etc. Entonces, ¿qué pasa con el niño? Se confunde. Porque como si ayer te estabas riendo de lo que dije, ¿por qué hoy día me castigas? Entonces, desde el primer momento en que un niño o un joven comete un error, desde el primer momento se le debe enseñar, se le debe corregir, ¿ya? Porque después ya va a ser muy tarde. Y mientras se repita esa palabra, se le va a dar la corrección. Ahí la corrección, ¿cierto? También como dice la autora, es muy personal. Ya, yo no le voy a decir, no, usted le tiene que pegar a su hijo nomás, si no, no va a entender. No, es muy personal para cada familia. Ya, cada familia conoce y cada niño es diferente también. No todos los niños son iguales, no todos aprenden igual. No, a no todos los niños se le puede dar la misma corrección. ¿Ya? Eh, entonces, siempre hay que ser claros desde el principio. En esta casa no se dicen malas palabras, o si no, va a pasar esto. Y si el niño vuelve a repetir la mala palabra, se cumple la consecuencia. Independiente de que si fue chistoso, de que si estamos en algún contexto de celebración, si estamos o si estoy enojado, si estoy cansada llegando del trabajo, ay, qué lata, no, castigarlo, darle el sermón, no. No, siempre la constancia y la perseverancia, porque la meta de la disciplina es enseñarle al niño, al joven, al adolescente, la autorregulación, que muchas veces nos falta. A nosotros como adultos es difícil autorregularnos, es mucho más difícil si un niño desde pequeño no se le enseña a esto. Y en Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza,
pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La Nueva Traducción Viviente dice: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Y ese es el objetivo de la disciplina, la rectitud, la ayuda en el camino, en el proceso, en el que a lo mejor si me enseñan a ser una persona humilde, en el futuro, en mi trabajo, en mis estudios, al relacionarme con otras personas no voy a tener tanto problema como si me crié como una persona arrogante que todo lo puede, que todo lo sabe, ¿verdad? Eh, o por ejemplo, alguien que está acostumbrado a que le den todo lo que quiere, difícilmente va a poder vivir una vida tranquila o feliz en un futuro porque se va a frustrar muchas veces porque ya no tiene lo que quiere. O sea, le va a costar mucho. Esa es la disciplina. Y como último, ¿cierto? Entonces, en resumen, corregir y guiar es fundamental para bendecir a la próxima generación, porque de nuestra enseñanza a estas generaciones también se van a repetir en las futuras generaciones. Ah, no, es que en mi casa éramos así, en mi casa se cumplían las reglas, así que, por ejemplo, un hijo puede decir, no, mi mamá cumplía las reglas, mi papá también, y cuando se casen, cuando sean mayores, tengan su familia, también van a aplicar ese misma norma. En mi casa se cumple, ¿ya? Las reglas perdurables. O sea, una vez que se pusieron, todos debemos respetarlas. No deben depender de nuestro estado de ánimo. Ahora, una vez que se pusieron, todos debemos respetarlas. Esto también es para los adultos, porque muchas veces los niños o los jóvenes, ¿cierto? Nos sacan en cara a nosotros. Ay, ¿cómo tú? Yo te escuché decir eso la otra vez. O ¿cómo tú también haces eso? O, por ejemplo, ya, todos tenemos, a la hora del almuerzo, todos se sientan en la mesa sin teléfono. Y justo yo estoy viendo un video, estoy viendo algo y me dicen, ah, pero ¿cómo tú estás con el celular y todo? Entonces, las reglas deben ser también para todos, incluidos los papás, si viven los tíos, si viven los abuelos, todos, 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 porque de esa forma también estamos apoyando la norma con nuestro ejemplo. Tener en cuenta, cierto, la edad obviamente del hijo o hija y la gravedad de la transgresión. O sea, no siempre va a ser el mismo castigo para todos y no para todos los niños porque no todos son iguales. Y bueno, que sean consistentes y coherentes. No podemos llegar y castigar por algo, no sé, que no vale la pena quizá, o castigos muy severos para algo que no es tan grave. Entonces, de todas estas formas, nosotros podemos ir guiando a los niños y esto no es solamente aplicable para los pequeños, sino para los grandes también, para los que viven en nuestros hogares. Y también enseñarle a los que ya son, ¿cierto? Tienen el honor, ¿cierto? Y la bendición de ser abuelos también, también poder guiar de esta forma a los nietos. Que ellos vean también que en las casas del abuelo, en la casa de la abuela, se cumplen las reglas, hay normas claras. Amén. Entonces voy a dejar de compartir aquí. Esta clase fue muy, muy cortita porque es algo que se necesita más que nada llevar a la práctica. Entonces me gustaría que de lo posible todos, bueno, excepto los pastores que están ahí con sus nietos, ¿cierto? En lo posible todos, si pudieran hablar con qué se van, o sea, qué les queda de la clase, qué fue lo que más les llamó la atención o qué es lo que posiblemente les falta aplicar en sus hogares o qué es lo que les gustaría también alcanzar. ¿Vale? No sé quién quiere comenzar. Hermana Bernardita.
yo me quedo, y lo que me cuesta a mí es ser consecuente. O sea, si se da una regla, que perdure, sino que, como dice usted, a veces, no sé, por a mi hijo, cuando era chico, él jamás pintó una pared, o sea, nunca hizo ni un dibujo, nada. Y la Catalina, a la misma edad, pintó la muralla completa. Y cuando nosotros la íbamos a retar, ella me dijo, pero mamá, si yo soy una artista. Entonces nosotros nos miramos y nos pusimos a reír y ante eso, ¿qué le iba a decir? Y el hermano, claro, pues ahora se acuerdan y dice, sí, a mí no me dejaban ni pintar nada y ella hizo eso. Entonces, ahora la Chini lo mismo, pues, él también le pinta por todos lados y también se le avisa, se le dice que no se debe, pero debería haber sido consecuente, así como si fue consecuente con mi hijo mayor, las demás debieron seguir las mismas reglas. Entonces, eso me cuesta a mí. No sé, pues un día yo le digo, ya está castigada, te quito el celular. Y ya el segundo día anda con el celular. Entonces, me cuesta a mí poner reglas estipulares, no sé, pues si hace esto, estás tantos días sin celular. Eso me cuesta más. Y lo que tengo que poner en cuenta, que las reglas sean tal vez pocas, pero que sean claras. Amén. Eh, con respecto a lo de la Trini, si es que aún sigue pintando las paredes, podría, a lo mejor ya es difícil, ¿cierto?, quitarle totalmente eso, pero podría a lo mejor dejar una pared con algún tipo de papel que después se pueda ir sacando, ir cambiando, como para que solamente esa pared sea destinada para rayar, o a lo mejor en la puerta. Y ahí que haga sus pinturas, sus retratos, todo lo que quiera hacer. Pero ir como sacándolo de a poco, para que no sea tan de golpe. Y claro, es difícil, yo sé que a muchos, bueno, yo siempre digo, yo no soy mamá, pero solamente tengo la teoría nomás de todo lo que he estudiado, pero de lo que he visto sé que es difícil. Es difícil porque muchas veces el amor como padres y la mirada de los niños muchas veces como que doblega, ¿cierto? Esa voluntad de permanecer en el castigo. Pero ahí es donde se debe estar firmes porque no es algo que... Ahí es donde tenemos que ser a lo mejor no tan egoístas, porque muchas veces paramos el castigo o cedemos porque a nosotros no está doliendo, porque no quiero que mi hijo esté enojado conmigo, porque no quiero que mis hijos me odien, no quiero ser la mala de la casa, por ejemplo. Pero sin embargo, estamos por ese egoísmo de solamente ver lo que a nosotros nos pasa, estamos descuidando de que le estamos enseñando mal o estamos construyendo un monstruo, como dicen algunos, ¿cierto? He creado un monstruo, nunca los paramos, ¿ya? Gracias, hermana Bernardita, por compartir eso con nosotros. ¿Alguien más? Isbeth. Sí, sabe que, hermana, yo quería comentar que a mí también me cuesta mucho lo de las reglas porque pues Mía no es que se porta mal, pero ella le cuesta es con las tareas. No sé si recuerda que una vez yo le comenté a Claudia eh, que un día que, o sea, fue terrible, que no quería nada de hacer tareas y ese día como que yo ya no podía más con el estrés y ese día exploté y la regañé, o sea, la reté. Y a la final, pues, a pesar de que la reté, no hizo nada, no hizo las tareas ese día. Y pues yo ese día me sentí muy mal porque yo decía como que, ajá, pero ¿qué hago mal? O sea, soy una mala mamá. O sea, ¿qué estoy haciendo mal? Pues, pero me doy cuenta que, y bueno, y mi esposo también me lo dice porque pues yo soy la que paso más tiempo con Mía
que no cumplo con, como que le digo, bueno, mía, si no haces esto, no vas a usar el celular. Entonces, a la final, pues no le quito el celular, la dejo que lo use y entonces no cumplo con lo que le digo. Y hasta ella me dice, aquí está mía escuchando, y una vez me dijo, ay, pero tú me dices que me quitas el celular y no me lo quitas después. Y yo, ay, Dios mío, y pues es verdad. Entonces, de verdad que me cuesta mucho esa parte y pues he tratado como que de buscar una manera de que, de como decirle, bueno, mía, vamos a hacer las tareas y después, si las haces, puedes ver un poquito de video, así pues, y tratar tampoco de retarla tanto porque quizás los niños, si uno los vive gritando, pues no, o sea, se van a sentir mal y a la final pues tampoco van a hacer caso. Y no quiero llegar tampoco a estarla así gritando tan feo porque no es bueno y pues ella pues se va a sentir mal y a la final empieza a llorar y llorar y no hace nada. Y pues de verdad que me cuesta mucho lo de las reglas, aparte que no le tengo como que no le he impuesto pues así como que una regla. Bueno, por cierto, hablando de eso, ella misma hizo un calendario ella sola como para ver qué va haciendo desde la mañana cuando se levanta y todas las cosas y le dije, Mía, pero ¿cuándo vas a empezar con el calendario? Porque lo hizo ayer y ya hoy no empezó. No hizo nada de lo que escribió, porque bueno, como también está de vacaciones, pero me dijo, ya, mamá, mañana empiezo. Entonces, mañana vamos a ver si va a cumplir con todo eso y pues yo igual tengo que apoyarla y también exigirle, pues Mía, mira, ya llegó la hora de las tareas o de ordenar tus juguetes, así pues. Pero sí, de verdad que es difícil, como dice Claudia, es difícil, criar un hijo y bueno, Mía es mi única hija, y tiene 7 años y de verdad que no hay una etapa difícil, todas las etapas son difíciles, de verdad, creo, de chiquitico hasta cuando Y son abierto grandes. el micrófono. Y pues es lo que más me cuesta a mí, lo de las reglas. Todavía estoy trabajando en eso, pero con las clases pues de verdad que me han ayudado mucho porque pues uno no, como le digo, uno no tiene un libro de cómo ser papá y mamá y pues cada día se aprende algo nuevo para poder ir mejorando en ese aspecto. Ujú. Gracias, Hermana Isbel. Claudia, Hermano René. el problema viene desde antes, po. O sea, nosotros estuvimos en un instituto estudiando sobre la psicología infantil y la enseñanza dice que empieza desde que la guagua nace. La guagua nace y el papá lo empieza a guiar. A los 7, a los 8 años tiene las 3/4 partes de la educación de un adulto. Si no se le pone la vara, o sea, porque a los arbolitos le ponen un palo que es la que lo afirma y lo hacen nacer derecho. Un tutor se llama. Entonces, si uno no pone el tutor como corresponde, la guagua va a criarse como ella quiere. Y cuando el papá le dice no, es no. Así de simple. Y cuesta. Si yo cuando lo aprendí, yo ya tenía tres hijos ya y estaban todos con la vara chueca. Entonces había que luchar con ellos para poderlos guiar. Pero esto es más para los jóvenes ya, o sea, ya para los jóvenes que están pensando ya en pololear, que se van a casar y que ellos van a enseñar. Si nosotros no les enseñamos eso ahora a ellos la guagua va a nacer o el niño va a nacer ya después cuando tenga los 8 años, ya va a tener la educación de un adulto, porque a las 3/4 partes ya de un adulto. Entonces, es difícil, muy difícil. Por eso que nosotros debemos tener cuidado con eso y es bueno que lo que está haciendo usted, hermana Claudia, ahora, que está enseñando para que las nuevas generaciones, claro, estamos los viejos metidos en esto también, pero nosotros ya criamos a nuestros hijos, unos salieron buenos, otros salieron malos, no sé, cada uno tiene su perspectiva. Pero yo le doy gracias al Señor por esto, porque los nuevos, los jóvenes, van a aprender
Y no porque tenga un hijo y después nace otro, tiene que empezar a enderezar la cosa, el camino. Eso, hermano. Amén, gracias hermano René. Claro, usted dice, ustedes están como metidos en esto, pero fíjese que igual ustedes tienen nietos, ¿cierto? Y sus hijos también están teniendo hijos, o a lo mejor hasta sus nietos, quizás después van a conocer hasta sus bisnietos. Y muchas veces todavía hay mucha gente que reconoce que, perdonando, pero en las canas está la sabiduría también, ¿cierto? Y a lo mejor muchos hijos, muchos nietos ya grandes van a venir a pedir consejo, les van a comentar algo, y ahí van a estar ustedes, a lo mejor matrimonios jóvenes de la iglesia, que en alguna conversación o algo, y ahí van a estar ustedes, van a tener las herramientas también para enseñarles a ellos. A lo mejor nosotros no lo teníamos esto, a lo mejor nosotros cometimos estos errores, pero mira, tú puedes hacerlo así. Y ahí es donde también es muy importante que ustedes también puedan ser parte de estas clases, porque igual, claro, tiene que ser desde pequeño, ojalá, desde que nace el bebé, ¿cierto? Que va creciendo con estas normas y todo. Pero a los 7 años más o menos, los niños tienen una poda sináptica, que se dice, que como que su cerebro, las neuronas, todo lo que aprendió y que no fue aplicado, que no sirve, como que se elimina del cerebro, se borra. Es por eso que los niños después a una cierta edad o nosotros mismos cuando somos grandes hay cosas que no recordamos cuando éramos pequeños. Muchas cosas que nos enseñaron en el colegio también que tampoco recordamos, ¿cierto? Pero hay otras cosas que sí, que son las que más quedaron. Entonces, como que a esa edad de los 7 años, por ejemplo, como mía, y la Trini, que es más chiquitita, ¿cierto? También llegan al punto de que también podemos volver como a ir recapitulando e ir enseñando, ¿cierto? Las normas e ir estableciendo. Y después la otra poda es ya más en la adolescencia también, que pasa eso. Y podemos ir enseñando. Mana Bernardita. Bueno, Claudia, yo creo que los abuelos tienen igual harta responsabilidad también, porque yo he visto muchos abuelos, a mí por lo menos me pasa, que yo no sé, por Trinidad o uno de mis hijos hace algo malo, yo lo voy a retar y está el abuelo, pero no le digáis nada, que es chiquitita, o yo le digo, anda a acostarte, y no, venga para acá si no pasa nada, si ya es chiquitita. Entonces también los abuelos tienen mucho que apoyar también a los papás, porque la disciplina la pone el papá y el abuelo no tiene que pasar a llevarla, sino que también apoyarlo. Y los abuelos caen mucho en eso porque, como dice el abuelo, malcría, no cría, pero en lo que tiene que ver con cristianos, sí debería apoyar, no malcriar. Así es, tiene mucha razón, hermana Bernardita. Y esto también le sirve aquí a los que ya son, ¿cierto? Tienen la bendición de ser abuelos. Eh, ¿Cierto? Yo sé que el dicho está ese, los hijos crían, los abuelos malcrían, porque ya criaron ya, ¿cierto? Ahora están como para consentir y todo. Pero siendo razonable, siendo consecuente, siendo amando también a los nietos, amando también a los hijos, a lo mejor si los hijos son muy duros, sí dar consejo, si no son tan flexibles muchas veces también pueden dar consejo, pero si un hijo está tratando de disciplinar a un niño en algo específico, porque sabe que le está afectando en su salud, por ejemplo la comida, o sabe si le está afectando en poder levantarse en las mañanas, horas de sueño, el no acostarse temprano, o si le está afectando a lo mejor en mucho estímulo, ¿cierto? Muy desordenado, muy inquieto por las horas de pantalla, también apoyar, ¿cierto?, en la crianza a los hijos. Así que gracias, hermana Bernardita, igual por eso. Hermana Claudia, Díganme. bueno, yo voy a opinar como abuela, como mamá, como bisabuela. Yo tuve la dicha de criar mis 3 hijos,
también crié mis nietos mayores un tiempo, unos años. Y creo que cuando nosotros perdemos, digamos, la autoridad hacia los hijos, es cuando se va de las manos todo. Porque si nosotros bíblicamente vamos a la palabra de Dios, el Señor nos puso por autoridad a los hijos, porque nosotros nacimos primero, no ellos. Ellos no pueden mandar a los papás. Y la disciplina, como Dios dice, que el hijo consentido, dice, es vergüenza de los padres, cuando no está la disciplina como Dios quiere que la aplique. Yo creo que hoy día, por la tecnología, los niños están como muy ausentes de esto, de acatar los consejos, la disciplina de los papás. Pero yo le doy gracias a Dios porque yo fui, en cierto modo, quizás un poco pesada con mis hijos, pero le doy gracias a Dios porque tengo hijos que me honran, que todavía a veces me preguntan, mamá, ¿me pondré un chaleco? ¿Hará mucho frío? O sea, esas cosas son bonitas cuando uno la vive, que los hijos son ya mayores, que son ya mamás, son abuelas, pero todavía hay un diálogo en ese respeto, que todavía mis hijos al despedirse me dan un beso, cuando llegan también. Siempre ha habido un respeto, porque quizá yo no fui una mamá que los andaba castigando todos los días con un palo, con una correa, con una varilla, pero más de alguna vez sí les di su correctivo, pero no tengo ninguno traumado, digamos, por haberles puesto la disciplina. Cuando había que ir a la iglesia, aquí los hijos a mí no me decían no, había que ir a la iglesia y había que ir a la iglesia. En la iglesia no andabas corriendo para adentro y para afuera porque había disciplina. La enseñanza, ¿entiendes? Los nietos también. Mis nietos, yo sé que mis nietos me aman, me quieren. Y yo con ellos también fui, les puse disciplina. Mientras mis hijos trabajaban, yo les ponía, ellos no podían tirar la mochila, los zapatos, todas las cosas cuando llegaban del colegio, del liceo. Ellos eran muy ordenaditos y muy obedientes conmigo. También ahora los bisnietos, a veces, ¿verdad? Como dice la hermana Bernardita, por ejemplo, a mí me duele mucho cuando retan al Mati, por ejemplo. No sé qué me pasa con el Matías, que no puedo ver que él me pone una carita como queriendo decir, mami, defiéndeme. Y me da un dolor al corazón. Y yo, tal como decía Bernardita, lo tomo, lo abrazo, le digo, ya calladito. Entonces, claro, porque uno también no puede ser como siempre así con la regla. Pero yo creo, hermana Claudia, que eh, todo este resultado tiene que venir cuando nosotros aplicamos una disciplina con amor y que los hijos o nietos tienen que entender que nosotros, ¿cierto? Tenemos que ser respetados por ellos, porque por algo Dios nos puso como padre, pues, o sea, yo no puedo decir que los hijos me hagan una pataleta, que quiero el celular y que no me quiere. No, pues, cuando si la palabra es no, no nomás, pues, ¿cierto? Porque yo no le puedo decir, te voy a quitar el celular y más rato todavía lo veo llorando, ya el corazón me dio no sé qué, voy y se lo paso de nuevo. Entonces los niños a veces manipulan también los papás, porque saben que son papás débiles que van a conceder lo que ellos quieren. Entonces nosotros para tener buenos hijos disciplinados, nosotros tenemos que mostrar esa disciplina para ellos también, de que si Dios a nosotros nos enseña la obediencia y nosotros le enseñamos a nuestros hijos también a la obediencia, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que hacer cumplir la, las reglas, digamos, lo que hay dentro de un hogar como familia, porque cuando uno sale con los hijos, van a reflejar afuera, donde quiera que uno vaya, el comportamiento de ellos. Entonces, eso habla mucho cómo los niños están enseñados, cómo están disciplinados. Entonces, nosotros en eso tenemos que aplicar la disciplina a los hijos, que ellos puedan lograr de obedecer y entenderlo más que nada.
pero eso se aplica con amor, sentándose con él, conversando con ellos, ¿cierto? Hacerle ver que están mal y que ellos son hijos. Creo yo que, bueno, yo media la antigua, pues yo crié a la antigua, pero me siento orgullosa de lo que yo formé, de mis hijos, de mis nietos. Ustedes saben que Yamili, yo la crié guaguita de 2 meses. Y sin embargo, ella, hasta el día de ella me dice mamita. Ella sabe que yo más que abuela soy su mamá, no soy la mamá. Ahí igual yo soy su abuelita, pero ella por respeto, por el amor, por el reconocimiento, ella me lo dice una y mil veces. Yo, lo que yo soy, te lo debo a ti. ¿Por qué? Porque yo siempre con la regla. Ahí, no la regla de varilla, pues, sino la regla de palabra. Que por ejemplo, venía ella en el liceo, ya se iba, yo le hacía su pieza, su cama, todo, pero era buena para dejarme cachureos arriba de la cama, papeles, reglas, lápiz, zapatos. Entonces yo le hacía la pura cama y cuando ella llegaba se encontraba todo en el suelo y ella tenía que arreglarlo. Entonces hay que compartir. Yo creo que eso, pues, hermana Claudia, muy bonito lo que usted está haciendo para las mamitas jóvenes, que el Señor les dé la paciencia, la tolerancia, ¿cierto? Porque están aprendiendo a ser mamá, otras ya son mamás que tienen hijos más adolescentes. Ahora mi hermana que estaba recién hablando, que ella tiene su hijita de 7 años, le cuesta porque es la única y también tiene que ser consentida, pues si va, ¿qué vamos a estar con cosas? Si el papá sobre todo consiente a las niñas mujeres, a las hijas. Así que si no, pregúntenle a la Claudia y a la Joy si el papá la consentía o no. Que yo salía a trabajar, quedaban con el papá y el papá les decía, ¿qué quiere que les cocine mi hijita? Y ahí se le antojaba a ella, viste, quito, qué sé yo, todo lo que se le antojaba a ella. Conmigo a veces no conseguían tanto, pero con el papá sí. Así es, eso, hermana, que Dios les bendiga, muy bonito todo lo que está haciendo usted. Gracias, hermana María Isabel, por compartir también. Y algo muy bueno que tocaba y que también lo hablaba la autora, que es el amor, ¿cierto? Necesitamos tener claro nuestros sentimientos a la hora de corregir, porque si lo estamos haciendo con ira, con rabia, con frustración, difícilmente vamos a tener un buen resultado de esa corrección. Siempre tiene que estar el amor y el objetivo claro. ¿Por qué estoy corrigiendo? O sea, nosotros también tenerlo claro. ¿Qué es lo que quiero lograr con esa corrección, con esa regla, con esa norma? Amén. Así que yo sé que es difícil, ¿verdad? Pero aquí tengo anotado, ¿cierto? Nuestros hijos requieren corrección y disciplina para poder crecer y madurar y así convertirse en las personas que Dios los creó para ser. O sea, con la disciplina y la corrección también nosotros los vamos a guiar a ese propósito del cual Dios los envió. Porque cierto que los hijos no son suyos, ¿cierto? Ustedes los tuvieron, son parte de ustedes. Sin embargo, eh, es una administración que Dios da a los padres. Como dicen por ahí, ¿cierto? Los hijos son prestados. Y después Dios también va a pedir cuentas de esa administración, de cómo están creciendo. Y ustedes, ¿cierto? Las que ya son abuelos, también pueden ayudar a sus hijos y a aquellos papás más jóvenes que ahora están empezando y que también necesitan estas herramientas que les van a ayudar mucho. ¿Ya? Así que no sé si alguien más quiere acotar algo o ya estaríamos finalizando. Eh, Gracias por conectarse, gracias por estar aquí. Sus opiniones también son muy válidas porque nos vamos enriqueciendo también de toda nuestra experiencia, de todo lo que creemos, lo que nos pasa, ¿cierto? Y podemos ir creciendo también. Entonces, a ser más perseverantes, a no ceder tanto, ¿cierto? A cumplir las reglas,
para que se pueda llevar a cabo siempre, para que se logre la obediencia también en los hijos, para que se logre la disciplina y así ellos también puedan crecer en esto. Porque esto también no solamente les va a ayudar ahora en sus hogares, sino que también les va a ayudar en el colegio, a respetar las normas del colegio, después en el trabajo, ¿cierto? Que igual es difícil, en sus universidades, en sus estudios y en sus propias familias que van a construir después más adelante. Amén. Así que le voy a pedir a la hermana Bernardita si puede orar para que Dios también nos ayude en esto, ¿cierto? A poner en práctica y, y darle gracias también por lo que estamos aprendiendo. Amén. Padre celestial, Padre amado, te agradecemos, Señor, por esta clase, Señor. Te damos las gracias, Señor, por mi Ana Claudia, Señor. Te pido, Señor, que la bendiga, Señor, la ayude, Señor. Y sea Dios capacitándola, Señor, porque es tan necesario tener clases, Señor, para los papás, Señor. Sabemos, Señor Jesús, que es difícil ser papá, Padre amado, Señor Jesús. Y más en estos tiempos donde el mundo, Señor, le está enseñando otro tipo de enseñanza a nuestros hijos, Señor, y necesitamos, Señor, que nos ayuden, Señor, a poder, Señor, capacitarnos, Señor, a poder entender y aprender, Señor Jesús, a cómo, Señor Jesús, poder llegar a los corazones de nuestros hijos, a poder ser ayuda para ellos, Señor. Te pido, Señor, que nos ayude, Señor, en cada, Señor, estudio, Señor, que estamos teniendo, Señor, que tú nos capacites. Nos dé sabiduría, Señor, para poder, Señor, enseñarle a nuestros hijos, Señor. Sobre todo, Señor, sabiendo, Señor, que ellos van a tener un propósito hermoso en tus manos, Señor. Creyendo, Señor, que aún los más grandes, Señor, que tal vez no te conoces, Señor, un día van a ser un hermoso instrumento en tus manos, Señor. Y que con nosotros como mamás podamos ser guías, Señor, para ellos, Señor, para poder ayudarles, Señor, a enfrentar, Señor, las dificultades, Señor, y que ellos puedan contar con nosotros sabiendo, Señor, que siempre vamos a estar ahí para orar, Señor, por ellos, para poder resguardarlos, Señor, por la oración que es importante, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a seguir adelante en estos cursos, Señor. Bendiga a mi hermana Claudia, Señor, la siga capacitando, bendícela, protégela de todo mal, de toda enfermedad, de toda duda, Señor. Sabemos, Señor, que es un hermoso instrumento en tus manos, Señor, que ella nunca, Señor, dude, Señor, de lo que tú le has dado en su vida, Señor. Gracias te damos, Señor, por cada, Señor, hermano que está en este momento tomando estas clases, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Bernardita, por esa oración. Les voy a pedir solamente que sonrían para acá un momento, ¿cierto? Para la fotito y nos despedimos. Ahí están los dos chicos. Ya. Ya. Ay, la Trini también. Mira qué lindo. Ya. Uno, dos, tres. Ya, hermanos. Muchas gracias, pastores. Bendiciones. Que tengan un lindo término de semana. Hola, Matito. Hola, Matito. Chao, Cristiana. Son bilingües, I love you. Te amo. Te cortaron mal. Chao, chao, bendiciones. Te amo, bebé. Bendiciones. A la hermana Bendiciones Claudita. a todos. Chao, A la Claudia. Mimi, diga. Bendiciones. Chao, chao. Chao, mi amor, te amo. Chao, chao. Hola, Trini. Chao. Hola, Trini. Mati. Mati. Hola, mi vida chiquitita linda. Te amo. Chao, mi amor. Ya.